tardes. Muchísimas gracias. Me gusta empezar siempre dando las gracias. Gracias por estar aquí, gracias por decidir invertir una hora de vuestro tiempo en venir a escuchar lo que os tenga que contar. Lo único que os puedo prometer es que pretendo que la hora se os pase volando y que os vayáis de aquí con muchísimo más de lo que teníais al entrar. Me gustan que estas cosas sean divertidas, me gusta que sean dinámicas, me gusta que la gente se lo pase bien, porque no hay nada peor que cuando llega alguien a hablar y está absolutamente convencido de que es tan interesante lo que tiene que decir que es plumbio y empieza a hablar y la gente a dormir. Solo hay algo peor que ver a alguien cabeceando en una cosa de estas, que es ver a alguien mirando el reloj. Entonces espero que no pase en ningún momento. Dicho esto, seguramente estáis convencidas, sois mayoritariamente mujeres. Yo tengo que dar la bienvenida, ¿eh? Ay, hola, ¿qué tal? ¿Estabas aquí? Ah, no te había visto. Has cogido. ¿Cómo estás? Carrerilla. Hola, Cristina. Encantado. Cristina. No, tú empieza, por favor. Que digo, que tira. Que no, pero me das el micro, me enciendes el micro. Habla. Bueno, pues yo hablo. Venga, a ver. ¿Qué quieres decir, Cristina? Bueno, Espera, pero que sea guay, ¿eh? Porque estamos creando expectativas. Bueno, yo ya después de este momento no Sigue. sé. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No. Sí. ¿No se oye? Sí, hombre, ¿eh? Sí, ¿no? Hola. Toma, te dejo el mío. Sí, hombre. Usa voz. ¿Sí? ¿Hola? O sea, esto es boicot absoluto. Es decir, primero intentáis invisibilizarme y después el sonido más alto es el de... Buah. Bueno, Rocío, no me esperaba esto de ti. Bueno, venga, por favor, vamos a tomarnos esto algo en serio. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estás bien. Estoy bien. ¿Estás bien? Vale, sí. Pues bueno, bienvenidas. Bienvenidas a una nueva sesión de los encuentros con autores en Alhaurín. Alhaurín le hace muchísimo calor, Isabel, en serio. O sea, cuando digo muchísimo calor es... ¿Qué estáis haciendo hoy? Es decir, no entiendo nada. Bueno, no voy a presentarlo. O sea, normalmente soy muy poco protocolaria para presentar al escritor, a la escritora que nos acompaña, pero después de esta autopresentación que ha hecho Manel Loureiro, ahora sí os pido un aplauso al menos para él, para darle la bienvenida. No. No aplaudáis. ¿Pero por qué no? Pero no aplaudáis. No sabéis si lo que voy a decir os va a gustar o no. No, pero es un aplauso de bienvenida. No aplaudáis. De bienvenida. Ah, de bienvenida. De bienvenida. Ah, vale, esto es un aplauso gratis. de bienvenida. Vale, este es gratis. El siguiente vale. te lo tienes que currar. Vale. Yo no pido aplausos si no te lo curras, ¿eh? También te lo digo. Vale. Bueno, yo no sé cómo puede acabar esto, también os lo digo, ¿eh? Así que, bueno, ahora sí, bienvenido. Sí, ya me lo habías dicho, pero... A ver, o sea, yo no quiero decir, o Bueno, sea... Estamos entrando en un bucle de bienvenida un poquito eterna. peligroso. Sí. Hola, ¿cómo estás? No, bienvenido. Hola, venga, ¿cómo estás? Vamos a salir de ahí. Vale. Bueno, le estaba comentando en el coche que, le digo, mira, en la biblioteca pública de Alhaurín hay 7 clubes de lectura que estaban trabajando La Puerta y, en cierto modo, nosotros lo que vamos a hacer en esta charla es, obviamente, preguntarles vosotros también por La Puerta, pero también, ya que lo tiene como reciente desde el mes de mayo, La Ladrona de Huesos, y yo voy a empezar por aquí, ¿vale? Después iremos jugando y basculando entre ambos títulos. Pero te venía escuchando en la entrevista, que me ha gustado muchísimo, así que voy a saltarme, que es otra cosa muy marca de la casa, el guión que tenía, y te quiero preguntar por algo que le estaba entrevistando mientras veníamos hacia aquí y ha dicho algo que me parece muy interesante, porque además te han reiterado en diferentes momentos sobre lo mismo, sobre lo que es literatura o lo que no debe ser literatura, lo que es literatura comercial, que parece que tiene menos peso. Tú eres un autor que viene del instinto, porque comenzaste a escribir en un blog y poco a poco comienzas a generar una trayectoria y a generar un corpus. Primero con Apocalipsis. No reconozco que no me los he leído. No, está bien. ¿Vale? Quiero ver cuántos te sabes de memoria, porque No. quiero ver si te lo has preparado o no. A ver, pero lo que me quieres preguntar, ¿qué es exactamente? Pues a lo que voy es, porque me parece muy interesante lo que has dicho y me gustaría que lo compartieras,
porque en ocasiones nos ponemos todos y todas muy estupendos con el tema de la literatura y se desprecia autores que son multiventas. Y me parece que en un país que, por ejemplo, por compararnos con lo más cercano que puede ser Francia, un país en el que, por ejemplo, Francia tienen tantísimas ayudas y tienen un sector editorial muy fuerte, donde los escritores se cuidan y se miman, ¿no? Antes también estabas hablando sobre ese tema. Y te quiero preguntar por esto, es decir, autores y autoras, pienso como Dolores Redondo, estábamos hablando de María Uruña, tú mismo, Gómez Jurado, ¿qué? Uruña. Son autores y autoras que están sosteniendo el sector editorial. Sí. Pero aún así hay mucha gente que lo sigue señalando como una literatura de segunda. Entonces tú has dicho algo sobre el entretenimiento que me parece muy interesante. No sé si... Sí, vale. A ver, sí, se puede escribir, dicen que se puede escribir para varias cosas, ¿vale? Dicen que tú puedes escribir para educar, tú puedes escribir para remover conciencias o puedes escribir para entretener. Leer, yo entiendo que leer tiene que ser divertido. Leer puede ser muchas cosas, leer puede ser formativo, leer te puede remover por dentro, pero leer tiene que ser sobre todo y ante todo divertido. Esa es la puerta de entrada al resto de la literatura. Estoy absolutamente convencido y pongo una mano en el fuego y necesito las dos para escribir, que todos y cada uno de los que están aquí empezaron a leer y seguro que no empezaron leyéndose El árbol de la ciencia de Pío Baroja o el Ulises de Joyce. Todos empezamos leyendo lo que se llama pues literatura comercial, literatura de masas, ¿vale? Yo hago literatura comercial, ¿vale? Y lo digo entendiendo que a veces se puede entender que es peyorativo, pero yo me lo tomo como un halago. Me lo tomo, le decía en la entrevista que hace muchos años en una entrevista anda, mira, se me oye mejor de golpe. En una entrevista en un periódico, el periodista decía que yo, un periodista criticando, haciendo la crítica de un libro, decía que hacía literatura de aeropuerto. Y me lo tomé como un halago, porque al final un libro solo existe si existen lectores al otro lado que le den sentido. Hace aproximadamente, por ponerlo en contexto, les voy a decir una cosa, o os voy a decir, ¿os puedo tutear? Sí. Os voy a contar una cosa. Hace unas semanas salió una estadística del gremio de libreros de España, ¿vale? Vamos a hablar de números. En España se publican aproximadamente unos 74.000 títulos al año. No hay Dios que se lea 74.000 títulos. A ver, es cierto que entre esos 74.000 títulos, aparte de los libros que se pueden encontrar en las librerías, hay un montón de cosas pues, que publica la Diputación de no sé dónde, el Ayuntamiento de no sé qué, etcétera, etcétera. Hay un montón de ISBNs en medio. Pero de esos miles y miles de libros que se publican, la estadística era demoledora. El 95%, fijaos, el 95% de los libros que se publican en España venden menos de 50 ejemplares. 50, sí. El 95% vende menos de 50 ejemplares. Del 50% restante, del 5% restante, perdón, de ese 5% que vende más de 50 ejemplares, hay a su vez un 5%, o sea, fijaos ya qué porción mínima, que vende más de 3.000 ejemplares. Y de ese grupito hay un puñado, que ya se empieza a contar con los dedos de las manos, que vende más de 20.000 ejemplares, que es en España es la línea donde ya te ponen la etiqueta de bestseller, ¿vale? Fijaos qué estratificado está esto. Y fijaos cómo al final la fiesta se paga entre muy pocos. Es decir, por cada libro que funciona bien hay un montón de libros que no funcionan, pero que no funcionen comercialmente no significa que no sean buenos. Que no funcione comercialmente no significa que no tengan calidad literaria. Que no funcione comercialmente no significa que no merezca la pena leerlos. Pero necesitan que alguien pague la fiesta. Necesitan que alguien haga que eso sea rentable. Y para eso pues estamos los que nos llaman los bestsellers, que es una etiqueta, pero que las etiquetas son como rayas en el agua, las puedes mover hacia arriba y hacia abajo y no tiene mayor importancia. Pero esto al final no tiene mayor relevancia. No tiene mayor relevancia en cuanto a la calidad, pero sí tiene relevancia en una cosa que para mí es muy importante, que es que al final un libro solo está vivo cuando cada vez que uno de vosotros lo coge y lo abre, le da vida. Si no, un libro es una cosa, abajo, al entrar había una biblioteca, me fijé a mano derecha,
Hay un montón de libros puestos en baldas. Un libro puesto en una balda es un objeto de decoración. Un libro está vivo cuando alguien lo lee, cuando alguien se emociona, cuando les pasa eso de, va, venga, 5 páginas más y lo dejo por hoy. Venga, va, un capítulo más y lo dejo por hoy. Y te dan las 2 de la mañana. Un libro está vivo cuando llegas a esas 100 últimas páginas y de repente empiezas a leer un poquito más despacio porque no quieres que se acabe. Un libro está vivo cuando lo cierras, cuando llegas a esa página final. Antes ponía fin, ahora ya si os dais cuenta los libros ya no ponen fin. Cuando llegas a esa página final y lo cierras y tienes una sensación de pérdida espantosa, porque solo en ese momento eres consciente de algo de lo que no te habías dado cuenta hasta entonces. Los protagonistas del libro que te han invitado a compartir con ellos su vida, sus aventuras, sus experiencias, sus emociones, las van a seguir viviendo, pero a ti te han echado y ya no te van a contar nada más. Y esa sensación de pérdida es tan horrible y es tan espantosa que solo hay una manera de conseguir que se disipe, que es encontrar otro libro que te secuestre y encontrar otros personajes de los que enamorarse. Hoy voy a hablar mucho de metaliteratura y antes quería decir una cosa, antes de que me interrumpieses de esa manera tan grosera, que verán, yo me llamo Manel Loureiro, ¿vale? Con ese apellido no engaño a nadie, soy gallego, ¿no? Dicen que los gallegos somos muy de responder preguntas con otras preguntas. A lo mejor estaban ustedes convencidos, pues sabéis vosotros, perdón, es que se me sale, estabais convencidos de que venís aquí a escucharme hablar y resulta que no, vais a hablar vosotros también porque yo también voy a hacer preguntas. Pero bueno, vosotros sois muchos y yo solo soy uno. Seguimos, ¿qué querías? ¿No? Bueno, ya nos ha quedado claro efectivamente que los libros son mucho más que libros, son historias que al final nos van conformando, ¿no? Y además está muy bien que no, que entonces va a ser peor y voy a hacer más gestos todavía. No, tú tranquila. Y ya se me ha ido. Estaba diciendo que nos vamos construyendo de historias, efectivamente. Y además está muy bien que se reivindique, que ese sector editorial, que no deja de ser una industria cultural muy potente, se sostiene por unos poquitos. Y son los que permiten que todo se ponga en marcha. Dicho esto, vamos a ir ya basculando y hablando sobre las 2 historias que nos van a ocupar aquí. En el caso de La ladrona de huesos, que es un thriller, hay varios asuntos. Está lo territorial, que ahora te preguntaré más adelante por ese tema, el trabajo de lo territorial, que también, yo creo que casi todos los autores gallegos lo compartís. He pensado también en Domingo Villar, por ejemplo, ¿no? O sea que el tema de los personajes, la tensión de los personajes, pero también escuchándote, viniendo para acá, has dicho, y es algo que yo, por ejemplo, no había, no sé por qué, no había reparado en el proceso de documentación, que a lo mejor en otros autores sí te fijas, pero en esta a lo mejor porque yo me he fijado más en la tensión que vas generando, ¿no? En el ritmo que vas generando los personajes y en la propia manera de narrar. Pero has dicho que has estado medio año de documentación para esta historia y 1 año sí. Para la escritura. Es más o menos lo que me suele llevar habitualmente. ¿Con el anterior y novela con La puerta también? ¿También sí. te pasó? Sí. Para mí es fundamental. Cada escritor, si queréis, después hablamos de escritores de mapa y de escritores de brújula, que es una locura, pero cada escritor tiene su manera de plantear las historias. Para mí es fundamental. Una de las cosas que necesito, por ejemplo, es hacer un buen trabajo de documentación previo. Yo necesito estar físicamente en los sitios donde van a transcurrir las historias después, donde los protagonistas van a transitar, por un sencillo motivo. Estando en el sitio es la única manera que tienes de saber cómo huele, si está húmedo, si está seco, si es cálido, si es frío, si es ruidoso, si la gente que está allí se cruza con una sonrisa o malhumorada. 1000 pequeños detalles, 1000 pinceladitas pequeñas que diréis, no tiene importancia. Sí tiene importancia, porque son esos pequeños detalles, decían que el diablo está en los pequeños detalles, son esos pequeños detalles los que van a conseguir que una historia sea auténticamente inmersiva, que os calláis dentro de ella, que os caigáis, me ha venido aquí un galleguismo, que os caigáis dentro de ella. Veréis, los escritores somos unos taures, somos unos tramposos. Yo os hago trampas. Y os hago trampas porque cada vez que estáis leyendo lo que estoy haciendo es colarme en vuestra cabeza, sin permiso, para coger piezas de cosas que hay en vuestra cabeza y utilizarlas en mi beneficio. Me voy a explicar. Vamos a hacer una cosa. Os voy a describir una escena, ¿vale? A ver si adivináis qué escena es. Es un baño, un cuarto de baño. La ducha está abierta.
El vapor está llenando lentamente todo el baño. Las gotas de agua se condensan en los azulejos y van resbalando lentamente. Y al fondo se ve la ducha, con la cortina corrida, y al otro lado de la cortina hay una figura de mujer que se está duchando. Y se ve una mano con un cuchillo. Sé la música que está sonando en vuestra cabeza en estos momentos. ¿Os dais cuenta cómo con una descripción mínima habéis ido todos a caer en el mismo sitio? ¿Qué pasa? ¿Es que soy David Copperfield? No. ¿He hecho magia? No, lo habéis hecho vosotros. Somos hijos de la generación audiovisual. ¿Vale? Eso significa que casi todos nosotros hemos crecido merendando delante de la tele, con lo cual nuestros códigos son totalmente distintos a los que tenía la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, más de nuestros abuelos posiblemente. Cuando Benito Pérez Galdós escribe los episodios nacionales y el pobre Benito tiene que escribir Trafalgar, las pasa canutas, porque tiene que describir una batalla naval para alguien que no ha estado nunca a bordo de un barco de madera, mientras desde otro barco de madera le lanzan bolas de hierro que impactan contra el barco de madera y levantan nubes de astillas. Pero vosotros habéis sido piratas del Caribe, habéis estado en Master and Commander, y los más veteranos, o los que tengáis más cultura cinéfila, seguramente recordaréis esas pelis de Errol Flynn, de pirata, ese pirata, por cierto, de dentadura impecable y súper limpio, un pirata Timotei, como Dios manda. Pero os dais cuenta cómo de repente jugamos con piezas distintas. Hoy en día se escribe de otra manera. Hoy en día la documentación es fundamental para conseguir crear una historia que tenga todos esos elementos para que en definitiva sea tan inmersiva y hasta esas pequeñas gotas de agua que se deslizan por los azulejos las veáis en el momento en el que vosotros estéis en esa historia, porque es la única manera que tengo de conseguir que os caigáis dentro del libro. El territorio, te estaba escuchando, has dicho una frase muy chula sobre necesito estar en los lugares donde van, ¿no? Para saber cómo suenan, cómo respiran, cómo... esa manera de pensar los lugares lo conviertes, o en cierto modo los estás convirtiendo en un personaje más de la novela, ¿no? Claro, es que el escenario tiene que ser un personaje más de la historia. En el caso de La Puerta, por ejemplo, resultó tremendamente fácil. Resultó tremendamente fácil porque en ese tipo de historias, esos valles del rural gallego, de ese mundo rural que se está muriendo, eran un personaje más de la historia. Yo he crecido, yo soy un crío del rural, yo he crecido en ese entorno. Yo he crecido con historias de trasgos, de bruxas, de meigas, de Santa Compaña. Todo eso forma parte de mi acervo cultural de cuando era crío. Y yo os puedo garantizar que una cosa es leerlo y otra cosa es estar en una casa y mirar por la ventana en invierno, cuando la luz se empieza a ir, como ahora, la lluvia está cayendo y ves salir la niebla de los bosques que te rodean y que va reptando y que se va enroscando como si fuesen dedos mientras avanza hacia ti. En ese momento eres capaz de creerte prácticamente cualquier cosa. Y eso es el entorno perfecto, era el caldo de cultivo perfecto para contaros una historia como la que se cuenta en La Puerta. Una historia que, por cierto, arranca por accidente, porque yo me perdí. No sé si lo sabíais. Bueno, resulta que todo esto arranca, La Puerta es un sitio real, La Puerta existe, La Puerta está en lo alto de una montaña. Hace 2 o 3 años estaba haciendo una ruta de montaña. A mí las rutas de montaña me alivian un montón porque me permiten no tener que pensar. Me subo en un ATV, que es como un quad grande, Galicia es muy boscosa, yo vivo en una zona muy boscosa, y me pierdo durante horas por esos bosques. Eso me obliga a estar simplemente concentrado en no meter una rueda en una zanja o caerme por un barranco, y eso hace que ponga la mente en blanco y a mí me relaja un montón. Estaba haciendo una de esas rutas un día de noviembre y me perdí. De repente me perdí, el GPS perdió la señal y me di cuenta que estaba a kilómetros del sitio habitado más cercano. Ahora lo cuento y suena muy bien, ¿no? Pero ahora tenéis que imaginarme a mí empapado un día de lluvia, cubierto de barro de arriba abajo, solo en medio de un bosque cerrado. Imagínate cómo era la cosa, que iba por un camino y había un árbol caído, había caído un árbol sobre el camino y sobre la parte que había impactado en el suelo ya había crecido musgo. Es decir, llevaba años allí. Y se hacía de noche, me quedaba sin combustible, no tenía cobertura, la situación era como mínimo complicada. De repente vi un camino que zigzagueaba hacia lo alto de una montaña y dije, nada, subo, desde ahí voy a tener mejor visibilidad, veré luces, me oriento, tendré cobertura, en definitiva podré volver a la civilización. Y cuando llegué a lo alto de la montaña, que yo no sabía que estaba subiendo el Seixo, de repente tropiezo con una enorme puerta megalítica, en medio de la nada, un día de tormenta, de frío, con la lluvia azotándome. Y de repente veo que a mi alrededor hay velas, hay ofrendas, hay plantas, hay restos de hogueras, hay notas dejadas
en medio de las grietas de las piedras. Y en ese momento yo me doy cuenta, descubro que estoy en un sitio especial, un sitio que después, evidentemente, como aparece en la novela, descubrí que tiene toda una historia detrás y que sigue en uso hoy en día por los descendientes de aquellos que lo construyeron hace tantos siglos. Le dan un uso ligeramente distinto hoy en día. Allí surgió una idea que se transformó en una historia, porque una idea y una historia no es lo mismo. Después, si queréis, hablamos de eso. Y tomando nota. Y a partir de ahí, fijaos, las serendipias, a veces como importa de repente tropezar, que una historia tropiece contigo y que a partir de ahí sientas la necesidad de contarla y que sientas la necesidad de compartirla. Y todo esto para decirte que sí, que el paisaje que forma parte del... Sí, es un personaje más. Que me pierdo. Bueno, pero te pierdes para encontrarte, cosa que está muy bien. Bueno, voy a leer un fragmento, el de Bienvenida. Me voy a saltar el primer párrafo de La ladrona de huesos. Dice: Laura sintió una ráfaga de viento cortante y se subió el cuello de su abrigo con un estremecimiento. Hacía solo 2 horas que ella y Carlos habían llegado hasta allí y ya les había dado tiempo de sobra de recorrer toda la pequeña población. Las antiguas payozas, con su techo de paja apretada y aspecto de haber salido del medievo, le habían arrancado una exclamación de asombro. Aquel poblado en la cima de las montañas marcaba la entrada del Camino de Santiago en Galicia, y en las miradas y los comentarios del puñado de peregrinos ateridos que se apelotonaban en la puerta del albergue se notaba la satisfacción de saber que estaban apenas 8 etapas de su destino final. Desde lo alto del pueblo, Laura y Carlos tenían una vista directa sobre las casas apiñadas unos metros más abajo. No podía haber más contraste entre ellos dos y los viajeros cansados, ajenos a sus ocasionales vistazos. Frente a las mochilas, la gastada ropa de viaje, las mallas térmicas y las botas llenas de barro, el traje de sastre y los elegantes zapatos italianos de Carlos parecían completamente fuera de lugar sobre las piedras de Pedrafita. Laura levantó un poco más las solapas de su abrigo y se rodeó con los brazos. Aquí me sirve para hacerte 2 preguntas y ya me da igual si empiezas por la primera o la segunda por la primera. Una, algo que me llama la atención para ser un thriller generoso en cuanto a las páginas, es el ritmo tan leve que tienes. Es decir, normalmente cuando hay tantas páginas la historia se extiende con bastante tranquilidad. Yo siempre digo que esto, para quien escribe, es en cierto modo un seguro de vida, porque bueno, cuando te dan más páginas, o sea, tú que llevas esto mucho, cuando te dicen no puedes pasarte 200 páginas, eso te hace ser muchísimo más preciso, tienes que ir como indagando continuamente, acortando, pero aquí también esto lo hace muchísimo más complejo. Pero a lo que voy, primero Carlos y Laura, los personajes, ahora hablaremos sobre ella en concreto. Yo quiero saber cómo aparecen estos 2 personajes en tu vida. Sí. Y después el tema de la tensión, insisto, es un thriller que requiere de un ritmo muy rápido, pero al mismo tiempo que tenga mucha cadencia. Y a mí me parece muy difícil, y no sé si es algo que te has ido encontrando conforme has ido escribiendo o que lo tenías desde el principio muy claro, ese ritmo tan rápido, a pesar, insisto, de la generosidad de las páginas. Pues voy a empezar por la segunda, si te parece bien. Y esto me va a dar pie a asustaros un poco, porque os voy a hablar de metaliteratura, ¿vale? Os voy a hablar de cómo se escriben libros, que es una cosa muy divertida. Hay un montón de técnicas narrativas que te permiten hacer una determinada cosa u otra. Y muchas de estas técnicas narrativas, pues como han sido norteamericanos normalmente los que han pautado esto en los manuales, que les han dado forma, tienen nombres en inglés. Y una de las cosas más brillantes que se ha inventado en este sentido es una cosa que se llama el cold open. Y os voy a explicar lo que es, ¿vale? Con un ejemplo. La ladrona de huesos empieza una fría noche de mayo en Pedrafita do Cebreiro, ese pequeño pueblo que es la entrada a Galicia. Laura y Carlos están cenando en un restaurante tranquilamente, les quedan 7 etapas para llegar. Ella se levanta un momento de la mesa y cuando vuelve descubre, atónita, que Carlos ha desaparecido. Pero no solo es que haya desaparecido, es que no hay el más mínimo rastro de él. Es más, los camareros del restaurante juran y perjuran que ella ha estado cenando sola todo el rato.
Imaginaos su zozobra, imaginaos su miedo, imaginaos su desconcierto, hasta que de repente ve algo, una diminuta pista que se le ha pasado por alto a todo el mundo y que le hace pensar que le están mintiendo, que Carlos estaba allí y alguien lo ha hecho desaparecer. Y esa sospecha se transforma en una certeza apenas unos minutos más tarde, cuando ya se ha ido la policía, y recibe una llamada de teléfono. Y una voz de hombre, tranquila, profunda, le dice que si quiere volver a ver a Carlos con vida, tan solo tiene que hacer una cosa, una sencilla cosa. El problema es que lo que le pide es imposible. Le pide que entre en la Catedral de Santiago, que baje a la cripta que está debajo del altar mayor, que robe los huesos del apóstol que allí se custodian desde hace siglos, que salga con ellos por la puerta y que se los dé a alguien. Y para hacer eso, solo tiene 7 días. Vale, esto que os acabo de contar son las 30 primeras páginas de La ladrona de huesos. Tengo que comprimir esto en 30 páginas, porque esto es lo que se llama un cold open. Esto es una historia autoconclusiva. Acabo de contar una historia completa, pero es una historia cuyo final ha quedado en suspenso, pero me ha dado para presentaros a los personajes principales, para presentar las situaciones principales, para presentar el arco de protagonistas, y en la página 30, la página 40 os dejo ahí diciendo, vale, ¿y ahora qué? Loureiro, cabrón, llévame. Claro, y esto os obliga a seguir leyendo. Esto es técnica, narrativa. El ritmo es muy importante. Para mí es fundamental que una novela, sobre todo un thriller, te tiene que tener sentado en el borde de la silla mientras pasas páginas, sin poder parar de leer hasta llegar al final. El thriller es zozobra, el thriller es un desafío entre vosotros y yo. Vosotros vais a tratar de averiguar permanentemente dónde está el truco y adivinarlo antes de que aparezca en el libro, porque es humano, porque somos así, porque queremos ser más listos, y lo mío es una huida permanente hacia adelante donde he llenado todo de trampas, de engaños y de equívocos para que no me pilléis. Cuando me pilláis es maravilloso para vosotros. Cuando no me pilláis y os llevo hasta el final, y sobre todo si consigues eso de pasar una página y que de repente hagas eso de ¡ah!, ahí lo estás haciendo bien. Y eso exige mantener ritmo y tensión. Por eso vuelvo a lo que me preguntabas. Y el ritmo y tensión es fundamental. Es muy complicado, muy poca gente... Sí. No, claro. Es decir, Umberto Eco, cuando escribe El nombre de la rosa, se puede permitir, en medio de esa historia, que no deja de ser un thriller, es una investigación de un asesinato, y de repente coge y está el bueno de Guillermo y está el bueno de Azzo de Melk, y de repente para y le dice, mira, Azzo, y le empieza a describir la portada del templo de las 24 arquivoltas, y usa 20 páginas para hacerlo. Para la acción y empieza a hacer una descripción. A ver, eso lo podía hacer Umberto Eco. ¿Por qué? Pues porque era brillante, porque era semiólogo, porque le faltaba un tornillo, por lo que tú quieras. Pero él podía hacerlo. Yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque yo lo que os tengo que ofrecer es otra cosa. Yo lo que tengo que ofreceros es una experiencia, que lo paséis bien, que disfrutéis y que estéis leyendo de manera compulsiva, que sea un libro que al final no podáis parar de pasar páginas. Y eso se consigue a base de mantener la tensión en el aire todo el rato. De eso se bebe... Eso bebe mucho de la escritura de cine, de la escritura de serie de televisión, y consiste en ir jugando con varias bolas a la vez. Consiste en ir alternando una historia con otra, ir alternando las historias de los protagonistas. En definitiva, conseguir que en todo momento estéis clavando las uñas y diciendo, ahora me lo vas a contar, ahora me lo vas a contar. No, te lo voy a contar después. O sea, me está gustando mucho que reivindiques tanto, además sin complejos, ¿no? Porque es verdad que en esto a veces hay mucha tontería, en la herencia audiovisual. Claro. Es decir, ¿no? Por una cuestión generacional, por una cuestión... pero es verdad que tampoco es común, porque parece que si asumes que hay mucho de cultura audiovisual, por ejemplo, lo que estabas diciendo del lector, de buscar una lectora o un lector activo, ¿no? Que conectes a partir de esa cultura, de esa memoria, y eso me parece muy interesante, muy bonito. Es lo único que quería decir, que me parece... En fin... Voy por la puerta ahora. Gracias. De nada. Vamos para la puerta. ¿Tenéis alguna pregunta, vosotras y los chicos que están aquí sobre el libro que habéis leído? ¿Sí? ¿Dos? A falta de una, dos. Estupendo. Mira, voy a hacer una cosa. Le voy a dejar un micro porque veo que tú no te... No. Ya lo hago yo. Tú no te preocupes. Hola. Buenas tardes. No, sí, lo que decía que somos dos chicos. No te decía nada, que la
Pues devuélveme el micro. Que también leemos, los chicos también leemos. No es verdad, hay otro señor ahí. A ver, y alguno más estará por ahí escondido. Que al final, ¿que había una pregunta o no había una pregunta? Sí, bueno, claro. ¿Dónde? ¿Qué? Oye, ¿esto siempre lo haces así de caótico? Sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué para salvar al niño tuviste que matar al Pero compañero espere, cuidado, de la gente? cuidado. A ver. Esto... ¿Por qué pasa? ¿No lo habéis leído? Hay quien... Yo lo siento. Es que lo leímos en el 2020, al principio del 2020. A ver, voy a procurar ser elegante y elíptico para responder eso sin dar detalles. Toda gran historia necesita un gran sacrificio. Y a veces descubres que lo que habías planteado de una manera va a acabar yendo por otro lado. Porque hay personajes que crecen, que tienen que ser secundarios, y que van creciendo y van creciendo y van creciendo y de repente cogen muchísimo más peso del que tú te habías imaginado. Pero su destino está marcado. Porque su destino está marcado porque es uno de los pivotes fundamentales que hace avanzar la historia. Si lo que pasa es que al final los lectores se enamoran de ese personaje, eso es un problema. Es un problema que a veces se resuelve bien y a veces se resuelve mal. Esto que le estoy contando tiene un nombre. Ya les dije que los americanos le ponen nombre a todo esto. Se llama el síndrome Han Solo. ¿Conocéis a Han Solo? Suena de la Guerra de las Galaxias. Han Solo, cuando lo escriben, es un secundario. Es un secundario que realmente es un transportista galáctico. Es un taxista galáctico que tiene que llevar a los protagonistas del punto A al punto B. Luke es el llamado a salvar la galaxia. Luke es el elegido. Luke es una acelga hervida. No tiene nada de atractivo cuando de repente aparece ese tipo canalla, ese tipo interesante, ese tipo lleno de secretos, que cuando la chica le dice, te quiero, él se le queda mirando y le dice, lo sé. Ya estoy en su equipo para siempre. Eso le da nombre a esta historia, cuando los secundarios crecen demasiado y cogen demasiado peso. En este caso concreto, de eso que no podemos hablar, pero que estamos hablando curiosamente, tengo que decirle que me dio más pena a mí que la que le puede haber dado a usted. Y que realmente fue una parte muy difícil de escribir, porque piense que yo, cuando estaba escribiendo eso, llevaba un año viviendo con ellos. Un año de mi vida viviendo con ellos. Y fue como despedirse de una persona a la que le tenía muchísimo cariño. Ay, qué serio me he puesto. Y Manel, esto no lo entendí yo mucho y creo que es cosa de gallego. Lo de detrás de la puerta y a este lado y al otro lado de la puerta. Sí, pero eso lo puedo explicar, eso es muy fácil. Eso es de gallegos, porque eso aquí no... Sí, sí, que no se sabe si vamos, si venimos, si subimos y si bajamos, eso es verdad. ¿O no? Verá, la puerta, yo les recomiendo que vayan a verla, es un sitio maravilloso, es un sitio que merece la pena, es un sitio que está cargado de una energía mágica, una energía telúrica, es un sitio especial. Esa puerta está plantada en medio de la montaña. Fue construida por los celtas que habitaron en Galicia, pues mire, hace 3000 años, hace un montón. Ellos, cuando la construyeron, es un pequeño Stonehenge en lo alto de esa montaña, porque está esa puerta, hay un menhir de 5 metros que tiene un nombre súper poético, el Marco del Viento, que se ve, si tú te vas al sitio donde estaba el ara solar, el ara de sacrificios, a través de la puerta ves el menhir. Y en el solsticio de invierno, el sol se pone y el menhir se clava en el sol como si fuese un cuchillo. Todo eso tiene una simbología, todo eso era para simbolizar que esa puerta era la entrada al mundo de los muertos. Hoy en día todo eso se ha perdido, sería folclore. Los habitantes de entonces lo utilizaban para, antes de un entierro, pasar a sus muertos del lado de los vivos al lado de los muertos de manera ritual por esa puerta. Hoy en día los vecinos que viven por la zona, que son los tataranietos de aquellos que construyeron la puerta, siguen subiendo. Y de ellos son esas ofrendas, de ellos son esas plantas, esas velas. Pero ellos utilizan la puerta de otra manera. Ellos cruzan del lado de los vivos al lado de los muertos. Es decir, el lado de los muertos es el lado este, donde se pone el sol. El lado de los vivos es el lado este de la puerta. La mecánica es la siguiente. Tú haces una ofrenda, cruzas la puerta
y puedes formular una pregunta. Y esa pregunta la van a responder tus muertos, tus antepasados muertos. Vas a escuchar la respuesta en el sonido del viento, pero después, ojo, cuidado, tienes que tener la precaución de volver a cruzar la puerta del lado de los muertos al lado de los vivos, porque si no, se dice que puedes arrastrar cosas contigo. Evidentemente todo esto es folclore, es tradición, pero cuando estaba haciendo la documentación, esa parte que antes me preguntabas por ella, una de las cosas que hice fue recorrerme esos pueblecitos para hablar con los vecinos de la zona para que me contasen esas tradiciones que para ellos formaban parte de su día a día. Y recuerdo especialmente, bueno, ahí descubrí una cosa que es fundamental del rural gallego, que siempre te dicen dos mentiras antes de entrar en cualquier lado, que es: el perro no muerde y el vino es de casa, no hace daño. No se crean ninguna de las dos. Y la segunda es que tuve la oportunidad de entrevistar a una señora mayor, debía tener unos 90 años. Era de estas mujeres que han encogido con la edad, ¿sabes? Que era así pequeñita, enlutada, no sé desde cuántos años llevaría esa señora enlutada. Y me empezó a contar una historia de cuando ella tenía aproximadamente unos 15 años. Yo, por lo que me estuvo contando, colijo que, bueno, pues que aquello debía estar en los años 40 más o menos, ¿no? O 50, cuando era una cría. Una amiga suya subió a la montaña, formuló las preguntas, pero no volvió a cruzar la puerta. Y después, cuando estaba en su casa, de repente las puertas de los armarios se abrían solas, los vasos salían volando. Y de repente me di cuenta que tenía una señora de 90 años contándome el argumento de poltergeist. Claro, aquí caben tres explicaciones. Una, que realmente pasase eso. Dos, que la buena señora me estuviese tomando el pelo. O tres, que malinterpretasen algo que pudo haber pasado en su momento. Bueno, pues un pequeño temblor de tierra, se abrieron los armarios, vete tú a saber. Sea lo que sea, esas historias están vivas, esas historias son reales. Y por eso lo de los dos lados. Porque realmente lo único que hace es beber de lo que es real hoy en día. Y si no han ido y tienen oportunidad, yo les invito a que vayan, que aparte se puede subir en coche hasta arriba. Yo, de imbécil, fui por un camino de cabras, que era lo que me encontré cuando me había perdido, evidentemente, que si no, por las narices iba a andar haciendo el imbécil, pero se puede subir en coche y se puede llegar hasta arriba. Y es un sitio que merece la pena ver, porque desde allí aparte pueden ver 3 rías a la vez, que eso es muy difícil. Ahora te voy a preguntar por un capítulo concreto. Dime. Entre Arcángel y Laura, pero estaba escuchándote y te quiero preguntar por la construcción de los personajes. Porque yo, escuchándote y por lo leído, no soy capaz de inclinarme si hacia un sitio o hacia otro. ¿Crees que los personajes, bueno, cuando los tienes aquí y convives con ellos durante tanto tiempo, y en cierto modo sé que te quedan siempre, ¿no? Y ya después forman parte de esta historia, ¿consideras que esta familia de personajes, ¿no? Este ramillete de personajes, se definen mejor por las acciones o a través de los diálogos? Porque yo tengo duda. Pregunta más difícil. Si es de pillar. ¿Por las acciones o por los diálogos? Pues no lo sé, supongo que es por un compendio de todo. Hay determinadas cosas que solo se pueden contar en diálogos y hay determinadas cosas que se pueden contar en acciones. Y esto, pues por ejemplo, fíjense qué diferencia hay entre el lenguaje literario y el lenguaje audiovisual, ya que estábamos hablando antes. Imagínate una pareja, está cenando en un restaurante y él, que es muy hablador, está contando chistes y está rellenándolo todo, y ella lo está mirando así, con una sonrisa, y en un momento que a él le cae el tenedor, ¿sabes? Y se agacha para recogerlo, ella lo mira con una cara de desprecio absoluto, de qué harta me tiene, ¿sabes? En ese momento has entendido que no lo soporta más, que vienen de una relación agotada, que lo que le hacía gracia hace años ahora le parece absolutamente estéril. Y eso se consigue con un simple gesto, una mirada. ¿Se dan cuenta de lo que tengo que hacer yo escribiendo para describir esa misma sensación? ¿Se dan cuenta todo lo que hay que construir para llegar a ese mismo sitio? Muchísimo más. Entonces, algunas cosas escritas son más difíciles. Algunas cosas vistas son más difíciles también. Es decir, yo de repente escribiendo, es que la escritura lo soporta todo, yo puedo escribir una novela donde de repente, pues esta biblioteca donde estamos, pues haya un bombardeo y la destruye, la reduzca a escombros. Yo esto se lo propongo a un productor y me dice, Loureiro,
No podemos bombardear la biblioteca de Alaurín de la Torre. Coño, a ver, piensa un poco. Entonces, por eso a veces están ustedes viendo películas y oyen de fondo ¡pum! Una explosión, y uno que mira por la ventana y dice ¡oh, Dios mío, lo que ha pasado! Claro, no hay pasta para hacerlo. Son códigos distintos. Y esto lo uso para responder a lo que me preguntabas. A veces puedes describir mejor con las emociones que transmiten, las comunicaciones entre los personajes, los diálogos, y otras, los hechos, lo que hacen, es mucho más definitorio. Quizás la clave está en encontrar ese punto de equilibrio perfecto que hace que una historia avance de una manera balanceada, que no sea como una serie de estas de Aaron Sorkin, donde todo el mundo va hablando todo el rato muy rápido, ni tampoco sea una cosa meramente descriptiva, donde acumulas páginas y páginas sin un guión, sin una línea de diálogo y que de repente uno habla y dice sí. No, claro, hay que encontrar ese punto medio que funcione bien. Bueno, él antes ha descrito pues el planteamiento de la ladrona de huesos. Yo voy a leer un fragmento que está un poquito más avanzado y además no destripamos nada. ¿Vas a hacer un destripe? No destripamos nada. Tú no quieres que se venda ni un libro, ¿no? Vale, bien. Sí, no, perdona, se tienen que vender, no salen de aquí sin... No, tampoco digas eso, no, hombre, que lo estás poniendo en compromiso. ¿Qué nos vas a leer? Cuéntame. El objetivo que le había planteado Arcángel era un absoluto disparate, sin duda, pero por algún motivo que a ella todavía se le escapaba, el hombre parecía completamente seguro de que no tendría el menor problema para llevarlo a cabo. Distraída, echó la mano a la taza de café. Como era habitual por la zona, se lo habían servido a una temperatura capaz de fundir una barra de acero y al tocar la porcelana se quemó la palma y las yemas de los dedos. Dolorida, apoyó la taza con demasiada fuerza y se ganó una mirada indignada de la encargada del servicio, pero la ignoró, abstraída en sus pensamientos. En vez de eso, sacó un bolígrafo de su bolsillo y empezó a garabatear notas en el mantel de papel que cubría la mesa. Ya estaba bien de comportarse como un conejo asustado en medio de una carretera, paralizada por la luz de los focos de un coche. Esta frase, que alude a una situación de bloqueo de ella, también aparece salpicado en las páginas anteriores. Y te quiero preguntar por ese momento de ella... Si he atropellado algún conejo con el coche, es lo que me quieres preguntar. ¿Me vas a poner en evidencia? Te quiero preguntar por ese momento en el que Laura, conforme las páginas van avanzando, ella también se va descubriendo, ¿no? Claro. La ladrona de huesos tenía una dificultad, que era que tenía que presentar al protagonista, a la protagonista de esta historia, que es Laura, sin saber absolutamente nada de ella. Normalmente cuando empiezas una historia, en las primeras páginas te presentan al protagonista, te dan quién es, de dónde viene, qué hace, qué es lo que no hace, su contexto, en definitiva, que es lo que te permite empatizar. Y en este caso no, porque Laura sufre una amnesia, sufre un estrés postraumático, sufre amnesia retrógrada, no puede recordar nada de su vida que tenga más de un año de antigüedad. Y eso hace que a medida que ella va recuperando sus recuerdos, cuando avanza la novela, lo vayan haciendo los lectores a la vez. Eso es genial, es maravilloso, porque vas descubriéndolo al mismo tiempo que ella. Y eso da una satisfacción, un payback maravilloso. Pero al mismo tiempo para escribirlo es espantoso, porque es muy difícil conseguir que empaticen con alguien del que no saben nada. Con una dificultad añadida, además, que es una dificultad de carácter técnico. Laura es una mujer y yo soy un hombre. Y el problema está en... Vamos a ver cómo cuento yo esto sin que se líe, ¿vale? Es decir, hombres y mujeres somos exactamente iguales a nivel racional. A nivel intelectual somos exactamente iguales. Hay hombres listos, hay mujeres listas, hay hombres tontos, hay mujeres tontas. Hay hombres buenos, mujeres malvadas y hombres malvados. En ese aspecto somos exactamente iguales y nadie puede decir lo contrario, eso es evidente. A nivel irracional, a nivel emocional, a nivel impulsivo, somos absolutamente diferentes y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque es lo que nos gusta de los unos de los otros. Nosotros, y entiendan que estoy haciendo una definición de trazo grueso, ¿vale? Nosotros tenemos una tendencia a ser mucho más impulsivos. Es decir, frente a un problema, ¿qué hacemos con un problema? Lo empujamos para sacarlo en medio. Problema, lo aparto. Es el cazador de mamut. Mamut. Sí, por eso nos encantan los deportes de equipo. Coño, una pelota, mamut. Vosotras sois más
de una aproximación más lateral. Veis un problema y no lo embestís, le dais una vuelta, lo levantáis por un lado, le dais otra vuelta, lo levantáis por el otro, le dais otra vuelta, lo levantáis... A veces le dais demasiadas vueltas. Y al final lo que tenéis es un enfoque transversal. Entonces, para un thriller me interesaba muchísimo que fuese una protagonista femenina, es decir, yo no necesito a alguien que le pegue un empujón a los desafíos, necesito que alguien que coja esos desafíos, que los desmenuce y que los transforme en algo que de repente consiga superarlos con su intelecto. Y para eso una protagonista femenina me da muchísimo más juego. Pero claro, para eso tengo que conseguir que sea una protagonista femenina creíble, que piense, actúe y sienta como una mujer. Y yo soy un hombre. Con lo cual necesito hacer un trabajo de proyección brutal, ponerme en unos zapatos femeninos y que no se note que soy yo metido en unos zapatos femeninos. Creo que de momento ha salido bien, porque el libro ha salido hace 6 meses, no se me ha quejado nadie todavía. Basta con que lo diga aquí hoy para que os quejéis todas. Pero en principio, bien, tengo que reconocer que fue muy difícil y que en ocasiones sí que yo tengo la suerte de trabajar con editoras, con mujeres, y eso siempre es una piedra de toque porque a veces cuando se te va la mano, ¿sabes? Y sale así como muy... Bueno, pues te dicen, no, por aquí no. Bueno, ¿quién quiere hacer la última pregunta antes de por allí? No, digo, si me va a dar micrófono, no. No, que no hace falta, que no hace falta, solo preguntaba. ¿Quieres un hola. micrófono? No. Tengo 2. No, yo tengo voz bien. Vale, ¿Me bien. escucha? Dime. Que, a ver, yo la pregunta no es de la puerta, porque, a ver, que no te veo bien. A ver, espera. Y aquí. Lo estamos haciendo difícil, ¿eh? Dime. Aparte de la puerta, yo leí Sí. también de Fulgor, El Sí. último pasajero, Sí. y este hace 3 días. Sí. Entonces, para no hacer spoiler, hay 3 de ellos que tienen algo en común que la ladrona no lo tiene. Sí. ¿Sabes por dónde voy o no? Es que si no lo sé. Sí, creo que sí, pero ¿a dónde vamos? Lo que no sé de dónde vienes, pero no sé a dónde vamos. De acuerdo. ¿Que por qué? Ah, que sí. Vale. En este no. Sí, vale. Sí, no. Y a ver si te he entendido bien. En varios de mis libros anteriores siempre había un componente como... si no paranormal, sí misterioso, sí diferente, sí difícil de explicar y no en La ladrona de huesos. Es muy sencillo. Creo que es muy importante, no solo como autor, sino como lector, ser capaz de evolucionar y ser capaz de ir contando historias diferentes y plantearte retos diferentes. Mira, estoy seguro que tú ahora mismo tienes un libro favorito, pero que ese libro favorito no es el mismo libro favorito que tenías hace 10 años, ni que tenías hace 15 años, ni el que tenías hace 20 años. ¿Por qué? Porque evolucionamos, porque cambiamos, porque las cosas que nos gustan ahora no nos tienen que gustar dentro de 10 años. Y lo que no puedo hacer yo tampoco, escribiendo, es lo que me encantaba escribir a lo mejor hace 15 años, no es lo que me apetece escribir ahora. Y es muy importante saber crecer. Es complicadísimo, porque saber crecer implica saber dejar cosas atrás. Saber crecer implica saber renunciar a cosas para descubrir cosas nuevas. Y saber crecer como escritor implica ser capaz de hacérselo entender a tus lectores que te han acompañado hasta ese momento para que crezcan contigo y se sumen nuevos lectores que no conocían lo de antes. En ese proceso constante es en el que estoy envuelto y yo creo que es fantástico, creo que es muy creativo, porque al final la creatividad solo funciona si le pones desafíos delante. Yo sé que hay autores que están muy cómodos escribiendo, hay gente que hace series de 20 y tantos libros con los mismos protagonistas que son casi clónicos, que se repiten y que les funcionan, que están muy bien y que lo hacen muy bien, pero para mí sería terriblemente incómodo, porque creo que solo cuando te enfrentas a retos, solo cuando te enfrentas a desafíos nuevos es cuando eres capaz de sacar ese punto, eres capaz de sacar el talento, en definitiva, que te obliga a superarte a ti mismo. Bueno, antes de pediros un aplauso ¿Vas a pedir un aplauso? Agradecimiento, antes era de bienvenida, recordaros que tenemos un punto de venta de una librería local, es decir, no solamente estamos ayudando al sector editorial, sino también a la librería local, que son... ¿Me dejas romper una lancita a favor de las librerías pequeñas? A ver, yo sé muy bien que Amazon os encanta, ¿vale? Porque es fácil, porque está a un golpe, un clic, porque lo lleváis en el bolsillo. Pero las librerías locales, las pequeñas librerías son las que le dan vida a los barrios, son las que le dan vida a las ciudades, son las que le dan vida a los pueblos. Un pueblo sin librería es un pueblo triste. Un pueblo sin librería es un pueblo medio muerto.
los pueblos necesitan librerías y las librerías os necesitan a vosotros. Que sí, que a lo mejor tardan 2 días más en traeros el libro, vale. Que sí, que a lo mejor no tienen eso que buscabais en el momento, también vale, pero que os lo van a conseguir y que os hace falta y que encima el librero aparte os va a recomendar y os va a asesorar y que ya podéis comprar un montón de cosas en Amazon que a Jeff Bezos no les va a importar si no le compráis un libro en concreto, ¿vale? Pero al librero del barrio sí. O sea, en la medida de lo posible, siempre que queréis un libro, la pequeña librería, porque son el último puerto donde recalan los libros antes de llegar a vuestras manos. Que sois geniales y que hacéis falta. Bueno, muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias por la generosidad y por estar con nosotras. Gracias. Y os dejo ya para que os firme ejemplares. Nos vemos el 17 de noviembre. Muchas gracias.